Bueno, pues mucha atención de los medios internacionales a las elecciones en Turquía. Todo indica que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y su contrincante Kemal Kılıçdaroğlu se van a ir a una segunda vuelta luego de que Erdogan no alcanzó el 50% más uno de los votos. Y vamos a platicar al respecto sobre las implicaciones de esta elección y de la segunda vuelta con Marta Bárcena, embajadora eminente del Servicio Exterior Mexicano, ex embajadora de México en Turquía. ¿Qué tal, embajadora? ¿Cómo estás? Muy bien, Pascal, muchas gracias. Me imagino que, Muchos saludos a ti y a tu auditorio. gracias, qué amable, gracias por estar con nosotros. Me imagino que pues prestaste mucha atención a lo sucedido ayer en Turquía en esta primera vuelta de las elecciones. Así es, estuve siguiendo con mucho detalle el resultado de las elecciones y los comentarios, sobre todo de expertos turcos, de qué estaba pasando. Pues mira, realmente había una expectativa de que esta coalición de 6 partidos encabezada por el Partido de la República, el CHP, que fue el partido fundado por Kemal Atatürk, pudiera derrotar en esta ocasión al presidente Erdogan. No fue así. Erdogan se alzó con la victoria, aunque con el 49.5% de los votos, según los últimos datos del Consejo Electoral de Turquía, y tendrá que ir a una segunda vuelta al no alcanzar el 50%. Pero lo que se preguntan los expertos es qué pasó entonces con esta coalición. Coalición que, fíjate, participaban en ella 2 ex colaboradores muy destacados de Erdogan. Uno, Ali Babayan, que fue su ministro del Tesoro o de Hacienda y que realmente fue el que recompuso la economía turca después de la crisis del 2002. Y dos, Ahmet Davutoğlu, que fue su canciller y que es el que diseñó toda esta política exterior de recuperar espacios en lo que fue el Imperio Otomano, Ujú. que se conoce también como el neo-otomanismo de la política exterior de Erdogan. A pesar de esa participación de estos ex colaboradores y de otros partidos fuertes, el candidato Kılıçdaroğlu se quedó corto por 4 puntos. Y ayer en la noche escuchábamos en Turquía pues las dudas de que AKP, de que el partido de Erdogan estuvo retrasando la entrada de datos, sobre todo de votos provenientes de las grandes ciudades, Pascal. Ahí, Y ahí ahí quisiera sí, preguntarte, ¿qué tan confiable es el sistema electoral turco? yo creo que dentro de todas las dudas que puede haber es bastante confiable. Ujú. Las instituciones turcas son confiables y la verdad es que los resultados finales que dio el Consejo Electoral también coincidían con los resultados que estaban dando otras agencias de noticias que estaban basadas justamente en la información que recogían los propios partidos políticos en las casillas. Bueno, Entonces, yo creo sí. que sí es confiable eso. Ahora, lo que estamos viendo es un país profundamente dividido y polarizado, Ujú, Pascal. ujú. Pues sí, Las porque grandes digamos los dos ciudades votando candidatos por la estuvieron oposición. arriba del 40%. Hay un tercer candidato que es Sinan Ogan, que entiendo que es Sí, un candidato ultranacionalista, que así es. podría hacer un llamado a sus simpatizantes para expresar su voto en la segunda vuelta a favor de alguno de los candidatos. Así es muy correcto tu diagnóstico. Y como el doctor Ogan obtuvo el 5% de los votos, el 5.2% de los votos, el llamado a sus seguidores puede ser definitivo para inclinar la balanza a favor de uno u otro de los candidatos en la segunda vuelta, de Erdogan o de Kılıçdaroğlu. Todo indica que Ogan se va a inclinar por Erdogan porque está Erdogan aliado a otro partido nacionalista de donde viene este candidato Ogan y que siempre han sido profundamente anticurdos. Ujú. Y justamente, aunque el partido kurdo, el HDP, tuvo
la prohibición de participar en las elecciones. Sus candidatos estuvieron compitiendo para el Parlamento por el Partido Verde y por otra parte estaban claramente apoyando a la coalición opositora. Ujú. Entonces yo creo que llegamos a la segunda vuelta con un Erdogan con muchísimas mayores probabilidades de ganar la segunda vuelta y permanecer en el poder, y ya serían casi entonces 25 años, Pascal. Sí, ¿qué tanto pesó pues la atención de los terremotos y también pues el despegue de la inflación en que Erdogan no haya podido pues ganar en la primera vuelta, embajadora? Yo creo que pesó, pero sin embargo tuvo un peso menor al esperado, Ujú. porque muchos analistas turcos esperaban que Erdogan y su partido perdieran o vieran disminuidos sus votos en las zonas afectadas por el temblor, donde murieron más de 50,000 personas Ujú. por la corrupción en la construcción de edificios. Y sin embargo, su partido y él mismo volvió a ganar la mayoría en esa zona. Y lo que dicen algunos analistas turcos, y que esto se aplica quizás a muchos otros países, y si no a muchos otros y a otros, es la fascinación por el líder carismático que sobrepasó las preocupaciones concretas de un mal desempeño de la economía y del desastre que fue el terremoto en el sureste de Turquía. Ahora, para la geopolítica, por ejemplo, para la relación de Turquía con la Unión Europea, para la relación de Turquía con la OTAN, ¿qué implica el triunfo en segunda vuelta de Erdogan o de Kılıçdaroğlu? ¿Hay grandes diferencias? Yo creo que sí habría diferencias notables. De ganar Erdogan, yo creo que la posibilidad de una adhesión de Turquía a la Unión Europea no solo se ve más lejana que nunca, sino casi imposible. Ujú. Y que Erdogan probablemente va a seguir vetando el ingreso de Suecia a la OTAN, porque en OTAN en Suecia están refugiados muchos líderes kurdos y líderes del movimiento de Fethullah Gülen. En cambio, un triunfo de Kılıçdaroğlu abriría la posibilidad de iniciar de nuevo las negociaciones de Turquía, de la adhesión de Turquía a la Unión Europea, quizás con un primer paso mediante una unión aduanera. Ujú. Y probablemente levantaría no solo el veto al ingreso de Suecia a la OTAN, sino también liberaría de la cárcel a los líderes del partido kurdo que llevan más de 4 o 5 años en la cárcel, Selahattin Demirtas y Fixan Judel. Entonces yo creo que sí tendríamos notables diferencias entre un gobierno y otro, Ujú. además de que Kılıçdaroğlu representaría en cierta medida el retorno a la Turquía secular fundada por Kemal Atatürk. He estado leyendo un poco la relación de uno y otro con respecto del conflicto o de la invasión rusa a Ucrania y Erdogan pues ha tratado de promoverse como un mediador en este conflicto. Sí, En cambio, Kılıçdaroğlu pues más bien parece simpatizar más con el país invadido. sin duda alguna, Kılıçdaroğlu está más cercano, digamos, a reconocer que hay un país invadido y que hay que apoyarlo, pero yo creo que también hay que tener en cuenta que la solución la búsqueda del retiro de las tropas rusas de Ucrania es para Turquía fundamental, porque ni para Erdogan ni a Kılıçdaroğlu les conviene una Rusia que controle las costas del Mar Negro, Ujú. que es donde siempre han competido Rusia y Turquía por razones geoestratégicas, aparte de que Turquía controla el acceso del mar Mediterráneo al Mar Negro y viceversa, Sí. por los estrechos del Bósforo y los Dardanelos. Entonces, yo creo que a ambos candidatos con matices les importaría muchísimo que Rusia no derrote Ucrania Ujú. y que se busque una solución.
Y la mediación de Erdogan ha sido muy interesante, Ujú. porque no es que tome necesariamente posición a favor de Rusia, sino que estuvo interviniendo para que hubiera ese acuerdo para la exportación de granos de Turquía. Sí, e incluso recuerdo Perdón, también, de granos de Ucrania al resto del mundo, incluso a Turquía. sí, y recuerdo que en algún momento del conflicto los ucranianos utilizaron drones turcos, lo cual Sí, llamó la atención, sobre todo dada la relación entre Putin y Erdogan, ¿no? así es. Y fíjate que esos drones son muy interesantes porque son de una empresa de nombre Bayraktar, Ujú, que justamente es una empresa de su yerno, de un turco que está casado con su hija menor ujú. y que se habla ya en la prensa turca y en los círculos turcos que sería el personaje al que Erdogan estaría preparando para sucederlo. Ah, qué interesante dato. Sí, Eh, por cierto, hace meses se había hablado de una visita, incluso se anunció la visita de Erdogan a México, finalmente no se llevó a cabo. Ahora, si logra reelegirse, ¿tendríamos la visita de un presidente turco a México? probablemente, pero hay que recordar que Erdogan como presidente ya visitó México. Sí. Él ha visitado 2 veces México, primero como primer ministro y después como presidente, Ujú. ya cuando había hecho el cambio del sistema parlamentario al presidencial. Y algo que escribo mañana en mi artículo del Heraldo, Pascal, es que el equipo cercano a Erdogan estudió con mucho detalle el ejemplo del PRI Mm. y cómo se mantuvo en el poder 70 años, porque eso era lo que me decían los congresistas del AKP, es que nosotros queremos que el AKP sea como el PRI. Y yo les decía, mire qué curioso, en México buscamos la apertura y la diversidad de partidos si ustedes quieren ir a un partido dominante. Vamos en sendas distintas. Qué interesante, lo vamos a leer. Me imagino que se refieren al PRI de antes, no al PRI de ahorita que Sí, está al PRI de antes. muy No, en no, al situación PRI muy que tuvo compleja, el ¿no? control. Sí, Exactamente, al PRI de antes, al PRI que se mantuvo en el poder sí. 70 años. Pues qué gusto poder conversar contigo, embajadora, aprovechar para que nuestra audiencia entienda lo que está en juego en esta segunda vuelta que será el 28 de mayo. Así que estaremos Así pendientes de es. ello y ojalá tengamos la oportunidad de conversar nuevamente. Espero que sí, Pascal, y pues hay que seguir lo que diría Gideon Rachman a estos hombres fuertes, ¿no? Son personalidades Sí, interesantes sí. que realmente dominan la vida política de sus países. Pues ya casi cuarto de siglo, va para cuarto de siglo en una Así posición es. política dominante el presidente Recep Tayyip Erdogan. Muchas gracias, embajadora. Buenos días a ti y al auditorio, Pascal. Gracias, gracias. Ahí está Marta Bárcena, embajadora eminente del Servicio Exterior, ex embajador de México en Turquía y también en Estados Unidos, a la que hemos entrevistado ya varias veces en este espacio.